Hola, mi nombre es García Torres Christopher César y hablaremos sobre la parte glútea. En unos momentos hablaremos sobre lo que necesitamos para hacer esta disección. Para esta disección necesitamos un par de guantes, cubrebocas y lentes para protección, unas tijeras curvas para el corte de hilo, aguja curva e hilo para suturar, un delineador de ojos para realizar trazos, mango y hoja de bisturí y por último 3 pinzas, una pinza de portaagujas como su nombre lo dice, portaagujas, pinzas Kelly y unas pinzas con dientes para sostener piel o otro tejido. Hola, soy David Flores Oseguera y les voy a hablar de la anatomía de la región glútea, sus músculos y la inervación que lo acompaña. Yo, Puga Rangel Javier, les hablaré sobre la anatomía de la región glútea, los músculos y la inervación nerviosa que la conforman. Vamos a comenzar desde más superficial hacia más profundo, con este músculo que está destacado en sus pantallas que corresponde al músculo glúteo mayor. El origen del glúteo mayor va a corresponder en el ala del ilium. Tiene una posición para el origen de este glúteo mayor. También bajando se va a fusionar casi el origen con el borde lateral del sacro. Y también por la más superficial tengo mi cuerpo derecho preparado con la fascia toracolumbar y también ciertos ligamentos acrotuberosos. La inserción de este músculo es variable porque tiene 2 puntos de inserción, uno que se denomina porción craneal, que va a llegar directamente, si se dan cuenta, a la banda iliotibial, y otro que se denomina porción caudal, que va a tener su inserción a nivel óseo en el fémur, específicamente en el tabique intermuscular femoral lateral, una tuberosidad glútea que se halla en ese hueso. La función va a ser doble. Si hablamos a nivel articular, porque va a cumplir la función en la cadera y en la rodilla. ¿Cómo? En la cadera ambas porciones, la craneal y la caudal, ayudan en la extensión, en la rotación lateral y en la abducción de cadera. Y a nivel de la rodilla, bien, directamente, por así decirlo, va a actuar la porción craneal a través del tracto iliotibial, principalmente estabilizando en la posición de extensión de rodilla. Va a ayudar a que la banda iliotibial cumple su labor correctamente. Cuando uno está en extensión de rodilla, es decir, por ejemplo, nuestro ejemplo de acá que está de pie es una extensión que está ayudando a la estabilidad de rodilla. Y el nervio encargado de darle vida, darle toda su inervación, es el nervio glúteo inferior. Ya quedando claro con este músculo, vamos a seguir con este que está acá, que corresponde al glúteo medio, que es bastante estudiado cuando se habla sobre la marcha, por ejemplo. Este músculo va a estar inervado por el nervio glúteo superior, que son raíces del plexo sacro. El origen de este va a ser la cara glútea del ala del ilium inferior al glúteo entre las líneas glútea anterior y posterior, y su inserción va a ser a nivel del fémur, en el borde lateral del trocánter mayor. ¿Qué función va a cumplir este músculo en nuestro cuerpo? La porción ventral va a ayudar en la abducción y flexión de cadera y la rotación medial, y la porción dorsal va a ayudar en la abducción, extensión y la rotación lateral. Esto también depende en cuántos grados de flexión se encuentra en nuestra cadera. ¿Por qué? Porque depende de esta angulación cómo va a variar, qué porción del glúteo medio se va a activar más. Ya lo vamos a eliminar y vamos a continuar con el que está más abajo todavía, que es el glúteo menor, que va a estar inervado por el nervio glúteo superior. El origen de este va a ser la cara glútea del ala del ilium, más abajo de la inserción de ambos glúteos anteriores, entre la línea glútea anterior y la línea posterior, y se va a insertar también el trocánter aquí abajito, tapado por el tensor de la fascia lata que se encuentra en este momento ahí. ¿Qué función va a cumplir este músculo glúteo menor? A nivel de la cadera, su porción ventral va a ayudar en la abducción, flexión y rotación interna,
rotación medial de cadera y su porción dorsal va a ayudar en la abducción, extensión y rotación lateral. Lo mismo que mencioné anteriormente, la función de este músculo va a ir variando depende de qué grado de flexión o extensión se encuentre en nuestra articulación de la cadera. Bien, claro que en esto se nos va el glúteo. Aquí se nos coloca un poco más interesante, esto por el músculo que vamos a revisar a continuación, que corresponde al piriforme. Este músculo va a estar inervado por el nervio ciático, o también se denomina el nervio del músculo piriforme, también raíz del plexo sacro. Su origen va a ser en la cara pélvica del sacro si se encuentra, por dentro llega hasta nuestro sacro. Por lo anterior de esto se encuentra el origen del piriforme, más específicamente entre los segmentos anteriores del tercero a quinta escotadura asiática mayor cerca del sacro, y su inserción va a ser la cara interna del trocánter mayor. En el vértice de este la función va a ser la de rotación lateral o rotación externa, extensión y abducción de cadera. Esa es la labor que cumple este músculo de su cuerpo. Lo eliminamos para continuar con el gemelo superior, pero vamos a hacer algo. Vamos a leer el que está en el centro. Si se dan cuenta, es una banda de músculo que encontramos acá, comprendida por el gemelo superior, el obturador interno y el gemelo inferior. Vamos a comenzar por el obturador interno, que es el que se encuentra en el centro de estos músculos, que se está generando por el nervio del músculo obturador interno. También siempre hay raíces que nacen del plexo sacro. Su origen va a ser el contorno del foramen obturador. No era tan pequeño. Tapa casi la zona posterior del foramen obturador y se dobla para dirigirse hacia la fosa trocantérica. El origen bien era el contorno del foramen obturador y la cara medial de la membrana oscuratriz hasta dirigirse por la parte posterior y lateral hasta la fosa trocantérica por medial del trocánter. La función de este músculo a nivel de la cadera va a ser la de rotación externa, extensión y aducción. Continuamos con los gemelos. El gemelo superior que está inervado por el nervio del músculo obturador interno y va a estar originado en la espina ciática, una prominencia ósea, y se va a insertar en la fosa trocantérica. La función va a ser rotación externa o lateral, extensión o aducción de la cadera. El músculo gemelo inferior va a originarse en la tuberosidad isquiática, que está inferior a la espina ciática, y se va a insertar en la fosa trocantérica, dando su función a nivel de la articulación de la cadera, como rotación externa, extensión y aducción. El obturador interno hace lo mismo que el gemelo. La inervación la proporciona el nervio obturador interno. Pasamos al músculo cuadrado femoral, inervado por el nervio del músculo cuadrado femoral, que nace del plexo sacro. Su origen va a ser el borde lateral de la tuberosidad isquiática y se va a insertar en la cresta intertrocantérica, dando función a este músculo de rotación lateral o rotación externa y una abducción a nivel de la cadera. La región glútea, prominente y extensa, ocupa la parte posterior de la cadera, irregularmente cuadrilátera. Queda enmarcada por la cresta ilíaca, el pliegue glúteo, la columna sacrococcígea y por una línea extendida entre la espina ilíaca anterosuperior y el pliegue glúteo. La piel de la región es gruesa, flexible y distensible, con vellos y abundantes glándulas sebáceas. El tejido celular subcutáneo presenta abundante grasa. Los vasos superficiales son de calibre pequeño. La fascia profunda es firme, especialmente en la zona lateral de la región, formando tabiques que separan a los músculos subyacentes. ¿Sabes cómo se realiza una disección de glúteo? Mi nombre es Luna Tinoco Jorge Antonio y a continuación te lo presento. Para iniciar la disección tenemos que colocar al cadáver en decúbito prono y efectuar incisión de la piel y tejido subcutáneo a lo largo de la cresta ilíaca hasta la espina ilíaca posterior superior. Extender dicha incisión medialmente hasta la hendidura interglútea, anterior al área que cubre el perineo.
Reclinar piel y tejido subcutáneo de la región glútea y la cara posterior del muslo realizando una incisión cutánea longitudinal en la línea media, distalmente hasta la rodilla. Efectuar una incisión circunferencial a través de la piel de la pierna, justo distal a la rodilla. Suele haber una gran cantidad de tejido adiposo sobre el muslo glúteo mayor. Retirar el tejido adiposo y la fascia profunda de la región glútea, de modo que quede expuesto el glúteo mayor. Tenemos que reclinar la piel de la porción posterior del muslo. El tejido adiposo y la fascia profunda se retirarán más adelante durante la disección, al delimitar los bordes superior e inferior del músculo glúteo mayor, evitando lesionar el nervio cutáneo femoral posterior teniendo cuidado a lo largo del borde inferior del músculo glúteo mayor. Palpar el ligamento sacrotuberoso en el borde medial del músculo glúteo mayor, situando la punta de los dedos en la fosa isquioanal. Palpar el borde superior del glúteo mayor e insertar la punta de los dedos en el espacio entre el músculo glúteo mayor y la fascia por encima del músculo glúteo medio. En la mayoría de cadáveres, la fascia profunda y tejidos aponeuróticos a lo largo del borde superior del músculo glúteo mayor se mezcla con los del músculo glúteo medio. Sin embargo, las fibras musculares del glúteo medio discurren casi perpendiculares a la orientación del músculo glúteo mayor, y los dos músculos pueden separarse con facilidad una vez expuestas sus fibras. Levante con la punta de los dedos la porción superior del músculo glúteo mayor, separándola del músculo glúteo medio subyacente. Debemos efectuar una incisión en el borde lateral del músculo glúteo mayor, separándolo de su conexión con el tracto iliotibial. Levante medialmente el glúteo mayor hacia el sacro. Aquí debemos identificar el trocánter mayor y la bolsa trochantérea. Posteriormente, debemos reclinar medialmente el músculo glúteo mayor desde la tuberosidad glútea del fémur, retirar la fascia profunda y el tejido adiposo a lo largo de su borde inferior. Retirar el tejido adiposo que cubre los nervios ciáticos y cutáneos femoral posterior y seguir el recorrido proximal de estos nervios, desde su salida por debajo del músculo piriforme. Una vez reconocido el nervio cutáneo femoral posterior, identificar su rama perineal que discurre medialmente. El músculo glúteo mayor se inserta parcialmente en el ligamento sacrotuberoso. Corte con las tijeras la porción lateral del ligamento sacrotuberoso y libere el músculo glúteo mayor. Limpiar y exponer los vasos y nervios glúteos inferiores en cara profunda del músculo glúteo mayor. Una vez realizados estos pasos, tenemos que levantar el nervio cutáneo femoral posterior y el nervio ciático y retirar los tejidos adiposos y conectivos de las estructuras situadas profundas al músculo glúteo mayor, como el músculo piriforme, obturador interno y gemelos superiores e inferiores. Inferior a los músculos, obturador interno y gemelos, identificar el músculo cuadrado femoral. Tenemos que identificar los bordes de los músculos glúteo medio y tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata se origina en la porción anterior de la cresta ilíaca. Su tendón está cubierto por la fascia lata y continúa distalmente como tracto iliotibial. Sitúe la punta de los dedos en el borde inferior del músculo glúteo medio y levántelo. En el espacio superior entre el músculo glúteo mayor y glúteo medio debemos identificar la rama superficial de la arteria glútea superior, cortar la inserción del glúteo medio en el trocánter mayor y reclinarlo superiormente. En su cara profunda tenemos que identificar la rama profunda de la arteria glútea superior. El músculo expuesto por debajo del glúteo medio reclinado es el glúteo menor. Este es el músculo. Profundos e inferiores al ligamento sacrotuberoso. Identificar el nervio músculo obturador interno, la arteria pudenda interna, sus venas satélites son el par de venas que acompañan a la arteria pudenda interna. A continuación, debemos disecar y retirar el tejido adiposo de las estructuras inferiores al ligamento sacrotuberoso e identificar la arteria pudenda interna, sus venas satélites y el nervio pudendo. Identificar la continuación de la fascia obturatriz en la fosa isquioanal, la denominada fascia semilunar. Esta fascia rodea la arteria y venas pudendas internas, así como las ramas del nervio pudendo. Separar el borde inferior del ligamento sacrotuberoso con la tijera y cortar su unión inferior en la tuberosidad isquiática. Reclinar cranealmente el ligamento sacrotuberoso hacia el músculo glúteo mayor reclinado y exponer el contenido del conducto pudendo. Se debe exponer los nervios pudendo, analo rectal inferior y perineal.
Retirar completamente el tejido adiposo de la fosa isquioanal de forma que puedan identificarse con claridad las ramas del nervio pudendo y ramas de la arteria pudenda interna. Exponer el músculo elevador del ano y la fascia del músculo obturador interno, así como el esfínter externo del ano. Debemos palpar el tracto iliotibial, la banda en la que se insertan el tensor de la fascia lata y el músculo glúteo mayor, esto parcialmente. Observar el tabique intermuscular lateral que comienza en la cara profunda de la fascia lata y se inserta en la línea áspera. Identificar el espacio entre músculos cuadrado femoral y aductor mayor o aductor mínimo y localizar la arteria circunfleja femoral media. Separar mediante disección roma los músculos posterior del muslo, los isquiotibiales. Identificar las cabezas corta y larga del músculo bíceps femoral, así como músculo semitendinoso y semimembranoso. Disecar sus orígenes en la tuberosidad isquiática. Retraer lateralmente la cabeza larga del bíceps para así exponer el nervio ciático en los nervios tibial y peroneo común, conforme se va acercando a la fosa poplitea. Para finalizar, debemos mirar la cara lateral del nervio ciático. Las únicas ramas que proceden de su superficie lateral inervan la cabeza corta del músculo bíceps femoral. Limpiar las arterias y las venas perforantes que proporcionan la irrigación arterial y el drenaje venoso de la cara posterior del muslo.